Bienvenidos nuevamente a la continuación de esta serie sobre Primera Tesalonicenses, no sin antes darle las gracias por darle seguimiento a este esfuerzo que con amor del Señor llevamos a cabo para todos nuestros hermanos Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, quien les habla. En esta 10ª entrega vamos a analizar el verso 4, el interesante verso 4 del capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Sino que, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo, fuimos aprobados por Dios. La palabra traducida aprobado es dokimazo, de dokimos, que significa probado como metales por el fuego y purificado. Significa este término analizar, probar, aprobar, poner a prueba, para probar, para verificar, para discernir, para aprobar. Dokimazo implica no solo probar, sino también determinar la autenticidad o el valor de un evento u objeto. Es decir, que lo que ha sido probado, dokimazo, ha demostrado ser genuino y confiable. Algo que debemos observar también es que el verbo dokimazo está en el tiempo perfecto del griego, lo que significa que Pablo, Silas y Timoteo fueron probados, que Dios los encontró válidos y que su aprobación, conforme al tiempo presente del verbo, tuvo un efecto duradero. Nada más y nada menos que Dios había validado y continuó aprobando el ministerio de Pablo. Dios exige, hermanos, que aquellos a quienes comisiona para su servicio primero sean probados antes de ser asignados a una esfera de actividad responsable. El erudito Richard Trench afirma que en dokimazo se encuentra la noción de probar una cosa para saber si vale la pena ser recibida o no. Así que el tiempo perfecto también implica que hubo un tiempo de prueba antes de que se les confiara el Evangelio. El apóstol Pablo utiliza en otra ocasión este verbo cuando, por ejemplo, escribiéndole a Timoteo, le da los requisitos que deben llenar los diáconos. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 10, y estos también sean sometidos a prueba. Aquí está el término dokimazo. Sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. La voz pasiva y el modo imperativo del verbo que es traducido sean sometidos a prueba hace hincapié en la necesidad de probar al hermano que se tenga en perspectiva para la función de diácono. Y esto no es una opción. Dice el hermano Alex Strauch en su libro El diácono del Nuevo Testamento, cito, el hombre no puede nombrarse a sí mismo para desempeñar el oficio de diácono. Todo candidato debe ser evaluado por otros, que deben examinar su personalidad o carácter a la luz de las normas de Dios. Eso está en la página 152 de este libro. Notemos bien, no puede nombrarse a sí mismo. Debe ser evaluado por otros.
De esta manera, el apóstol Pablo quiere dejar bien en claro que él, Silas y Timoteo no fueron aprobados por ellos mismos, e incluso por ningún otro hombre, sino que su aprobación vino de parte de Dios. Fueron aprobados por Dios. Probados y aprobados por Dios, continúa diciendo el texto, para que se nos confiase el Evangelio. Y el término confiar en el original es pisteuo, que a su vez deriva de pistis, que es igual a fe. Y en este contexto se refiere a tener confianza en las personas, dando crédito, es decir, aceptación a ellos. Esto subraya y sirve para definir mejor aquello a lo que se dirigió la aprobación de estos misioneros, de Pablo, Silas y Timoteo. A lo que se dirigió la aprobación fue a confiar el Evangelio. Pablo no se designó a sí mismo y por tanto no estaba ministrando bajo su propia autoridad, sino la de Dios. Cuando Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, el Señor le confió el Evangelio. Por eso el Señor le declaró a Ananías, y esto en Hechos 9, del 15 y versos 15 y 16, ve porque él, es decir Pablo, es un instrumento mío elegido para llevar mi nombre ante los gentiles y reyes y los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto debe sufrir por el bien de mi nombre. Y notemos en este texto las palabras, instrumento mío elegido. La palabra instrumento puede también ser traducida como vaso. Por ejemplo, lo encontramos en la Biblia Jubileo 2000, lo que habla, al usar este término, de su fragilidad. Y en este contexto, la función del frágil recipiente humano, llamado Saulo, era para derramar el Evangelio sobre los gentiles, porque había sido escogido, elegido por Dios para eso. Pablo usa este mismo sustantivo, skeuo, más tarde en una descripción figurativa de los creyentes, que ahora tenemos este tesoro, o sea, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la persona, en el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en vasos, nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7. Y ahí viene el término griego, skeuo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder, es decir, el poder extraordinario, sea de Dios y no de nosotros. En toda esta defensa de su persona y de su ministerio, que no podían ninguno de los dos ser separados, o sea, su persona y su ministerio, ya que no hay posibilidad de separar la vida privada y la vida pública en un siervo de Dios, vemos claramente el empeño de Pablo en agradar al Señor mediante la fiel proclamación del mensaje, sin importarle cuál fuese la reacción de los hombres. Sabía que era imposible complacer a Dios y a los hombres a la vez, por lo que prefirió agradar a Dios, que es quien prueba nuestros corazones y quien da la recompensa. Un asalariado tiene la responsabilidad de agradar a aquel que le paga. En ocasiones, y cada vez lamentablemente vemos con mucho mayor frecuencia, los predicadores se ven tentados a retener parte de la verdad por miedo a las repercusiones de parte de aquellos que contribuyen a su sustento. Pero el siervo fiel del Señor Jesucristo nunca se permitirá caer
en este tipo de error. Dice Charles Colson en su libro titulado La fe. ¿Qué creen los cristianos? ¿Por qué lo creen? ¿Y por qué es importante? Dice él citando: cuando le pregunté a un sacerdote amigo por qué la membresía de la iglesia estaba declinando con tanta rapidez en Irlanda, que en un tiempo era rígidamente católica, respondió: porque los sacerdotes ya no predican el Evangelio. Y añade: incluso los evangélicos, conocidos por su fidelidad a las Escrituras, no han estado exentos de la influencia postmodernista. Tanto George Gallup y George Barna, eminentes encuestadores y atentos observadores de la Iglesia cristiana, han lamentado en años recientes la declinación de la alfabetización bíblica en la Iglesia cristiana. La mayoría de los evangélicos, a los que Barna llama nacidos de nuevo, no creen en una verdad absoluta. El 70% de los estadounidenses no pueden mencionar 5 de los 10 mandamientos. El 50% de los estudiantes de secundaria piensan que Sodoma y Gomorra estaban casados entre sí. Pero lo más sorprendente de todo es lo que Barna encontró. El 49% de los pastores protestantes rechazan creencias bíblicas básicas. Y termina diciendo: el cristianismo es una cosmovisión que habla a todo aspecto de la vida, y sus doctrinas fundamentales definen su contenido. Si no sabemos lo que creemos, incluso lo que es el cristianismo, ¿cómo podemos ponerlo en práctica y defenderlo? Nuestra ignorancia nos incapacita. Hay que analizar con detenimiento todo esto. Muchos pastores hoy día, con el empeño de agradar a su audiencia, han descuidado la enseñanza sistemática de la Biblia. Y esto se ha revertido contra ellos mismos, llevándoles a un analfabetismo bíblico por desuso. Como todo miembro que no se ejercita, están padeciendo lamentables atrofias doctrinales. Pero Pablo, continuando en el versículo 4, dice que hablaba no como para agradar a los hombres. Agradar es la traducción de la palabra griega aresko. Originalmente pretendía establecer una relación positiva. Por lo tanto, significaba hacer las paces, ser agradable, ser aceptable. Luego se redujo a agradar, complacer, contentar. En las cartas de los Gálatas leemos en Gálatas 1:10: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar, y ahí viene el término aresco, a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo, en su testimonio y servicio, no fue uno que buscó agradar a los hombres. Como bien él dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él no buscaba el aplauso de los hombres y del mundo. Si se hubiera acomodado a los hombres y buscado agradarles, no sería un siervo de Cristo. Una característica de los predicadores del evangelio adulterado, pervertido, es que ellos buscan satisfacer los deseos de los hombres. Mas cuando la sana doctrina no es resistida más, como tienen comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice 2 Timoteo, capítulo 4, verso 3. Sí, mis hermanos, estamos en esos tiempos peligrosos, en donde la gente exhibe una evidente repugnancia hacia la enseñanza saludable y por lo tanto se apartarán de aquellos que enseñan la verdad de la palabra de Dios. Realmente ellos tienen comezón de oír, pero quieren doctrinas placenteras y cómodas, no quieren mucho esfuerzo, no quieren mucha presión. Y para satisfacer su concupiscencia por doctrinas novedosas y gratificantes, buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. Judas, en su carta, describe a estos, en el versículo 16, que buscan agradar a los hombres de la siguiente manera: sus bocas hablan cosas infladas, es decir, con arrogancia, adulando a las personas para sacar provecho. Y ya en la parte final de nuestro texto, el verso 4, Pablo no hacía esto, es decir, agradar a los hombres, pues conocía que Dios es quien prueba nuestros corazones. Dios es quien prueba o examina nuestros corazones. La palabra traducida prueba o examina es la misma palabra griega que vimos arriba, dokimazo, traducida como aprobado. El escritor está invocando a Dios como testigo de la integridad de sus motivos, que considera tienen su origen en el corazón. Su motivo era agradar a Dios, no a los hombres. Su mensaje no era popular a los ojos de los hombres, pero no se atreve a ser infiel, sin lugar a dudas, a los ojos de Dios. Cuando presentemos un mensaje, cuando presentamos un mensaje para buscar el favor o el elogio de las personas, de seguro que vamos a perder la aprobación de Dios, porque Él ve nuestros corazones. Una característica del ministerio de Pablo es que miraba todo desde la perspectiva del tribunal de Cristo. Uno de los pasajes más conmovedores con respecto a la evaluación que Dios hará en el futuro, en donde se efectuará el examen interno del corazón de todos los creyentes y delante del que todos nosotros, los nacidos de nuevo, compareceremos, está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corintios, capítulo 4, verso 5, dice de la siguiente manera: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Queridos hermanos, vivimos nosotros también así. Procuremos, pues, serle agradables a nuestro Dios en todo. Así que estemos confiados, como nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 6 al 9. Estemos confiados siempre, sabiendo que estando presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque vivimos por fe, no por vista. Pero estamos confiados, aunque más preferimos salir del cuerpo y estar junto al Señor, por lo cual también
procuramos, ya presentes o ausentes, serle agradables. Hermanos, sigan con nosotros. Este esfuerzo lo hacemos con mucho amor para que podamos ser siempre, siempre, en todo cuanto hagamos, agradables a nuestro Dios. Así que oren por nosotros para que mañana, en la voluntad del Señor, podamos continuar con nuestro estudio. Que Dios les bendiga.